Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva hora de noticias acá en D-News. Soy Cinzia Franceschiello, es un placer acompañarles a nombre de todo nuestro equipo de producción, equipo técnico en este miércoles 2 de abril de 2025. Estos son los títulos más destacados del día. 43 años de la Guerra de Malvinas. Milei encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos. Comienza la guerra de aranceles, expectativa global por el anuncio de Trump sobre los impuestos generalizados a las importaciones. Tensión diplomática entre Brasil y Paraguay. Asunción convocó al embajador brasileño por un presunto caso de espionaje durante el gobierno de Bolsonaro. Mutilación genital femenina en Colombia. El Senado define el proyecto de ley para su erradicación, que ya fue aprobado en la plenaria de la Cámara. Deportaciones a las cárceles de El Salvador. La Fiscalía de Venezuela entregó documentación sobre los migrantes a la ONU. Recorremos en vivo Latinoamérica, estamos en Ushuaia, Argentina, específicamente desde la Plaza Islas Malvinas, donde ya llegan las personas a concentrarse para conmemorar este día festivo en Argentina, recordando a todos los caídos en batalla. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp que está en pantalla. Cuéntenos desde qué parte del mundo nos sintonizan y también con el QR que aparece en pantalla pueden escanearlo para ir directamente a nuestro canal de YouTube en D-News. Los esperamos. Estamos con imágenes en vivo desde la Casa Blanca, estamos en Washington porque el presidente Donald Trump ha dicho que este miércoles es el día de la liberación, un momento en el que planea implementar un conjunto de aranceles que según promete liberarán a los estadounidenses de los productos extranjeros. Distintos asesores de la Casa Blanca elaboraron una propuesta para imponer tarifas de alrededor del 20% a la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, y es que se espera que el plan tenga un impacto devastador en el mercado bursátil y la economía mundial, afectando distintos países. Y es que distintos análisis económicos han dicho que las familias estadounidenses promedio tendrían que absorber el costo de sus aranceles en forma de precios más altos y menores ingresos. La economía caería casi de inmediato en una recesión que duraría más de un año, elevando la tasa de desempleo por encima del 7%, según han compartido distintos expertos, quienes califican estos resultados como el peor escenario posible. Pero ¿qué le parece si repasamos en pantalla cuáles son las industrias afectadas por estos aranceles de Donald Trump? Primero tenemos la industria del aluminio, un arancel que ya está vigente del 25%, importaciones afectadas 27.400 millones de dólares. También está vigente el arancel para el acero, un arancel de 25%, importaciones afectadas de 31.700 millones de dólares. Se ha anunciado el arancel a la industria automotriz, un arancel del 25% para importaciones afectadas por más de 365.000 millones de dólares.
Continuamos con las industrias, por ejemplo, semiconductores. Está en riesgo, importaciones afectadas por 138.500 millones de dólares. También en riesgo la industria del cobre, con importaciones afectadas por 17.000 millones de dólares. Y derivados de la madera en riesgo, con importaciones afectadas por 22.900 millones de dólares. ¿Qué espera Donald Trump? ¿Qué quiere lograr con estos aranceles? Frenar el flujo de fentanilo y la inmigración ilegal a Estados Unidos, traer de vuelta los empleos manufactureros a Estados Unidos, reducir la deuda y los impuestos y finalmente restaurar la equidad. Esto es parte de los planes y las expectativas que tiene Donald Trump con estos nuevos aranceles que afectan directamente países aliados estratégicos, históricos como México, Canadá, China, y tiene en vilo también a la Unión Europea. Digamos, expectativa global por este inminente anuncio de Donald Trump en su Día de la Liberación. Que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Bien, esto ocurría en Plaza de Mayo en la década de los 80. Escuchamos al dictador Galtieri y es que justamente han pasado más de 40 años, específicamente este 2 de abril en Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en honor a todas las personas que participaron en este conflicto bélico. La Guerra de Malvinas duró 74 días en 1982, en lo que significó una disputa por la soberanía de este archipiélago que se encuentra en la plataforma continental de la Argentina. Sin embargo, está ocupado por el Reino Unido desde 1833, cuando una expedición militar de ese país desalojó a las autoridades nacionales del territorio. Y en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en el que sin duda fue uno de los hechos más importantes de la historia del país, se conmemora este feriado nacional que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas aquel 2 de abril de 1982. Su objetivo era ocupar la capital en Puerto Argentino y proclamar la soberanía de ese territorio, que también incluye a las islas Georgias y Sandwich del Sur. El día de hoy en Argentina se llevó a cabo un acto central encabezado por el presidente Javier Milei en el barrio porteño de Retiro, específicamente en la Plaza San Martín, un evento a cargo de Casa Rosada y donde el presidente estuvo acompañado de distintas autoridades del gobierno, fuerzas militares y una gran cantidad de veteranos de guerra. A 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, volvemos a reunirnos como nación a conmemorar a nuestros veteranos y caídos en combate, ante la mirada orgullosa de sus familias, a quienes también extiendo este homenaje. Hoy
Hoy recordamos a esos héroes que dieron su vida por la patria e integran el panteón de quienes forjaron nuestra historia mediante su sacrificio. Hoy los honramos reafirmando con genuina determinación el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. En las últimas horas ha conmocionado a todos. Escuchamos a Julio Guevara. Solamente le estamos buscando oportunidades y pedimos a gritos una oportunidad para estos chicos que puedan salir adelante en su carrera como beisbolistas, por supuesto como ciudadanos y también incluyéndolo en el sistema educativo. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer partícipes en ningún tema político. Queremos dejar claro que si alguna persona en su defecto quiere dañar nuestra imagen o hacer hincapié nombrando al gobierno venezolano en cuanto a la responsabilidad de esto, déjeme decirle que nosotros somos los únicos responsables. El gobierno venezolano está muy desconoce todo este tema y ellos no tienen nada que ver con nosotros, ¿ok? Nosotros hacemos esto de manera independiente, nosotros hacemos esto bajo una fundación y hacemos una autogestión para llevar a nuestros atletas al exterior. Palabras vienen, palabras van, en las cuales nos acusan de muchas cosas, en las cuales nosotros somos totalmente inocentes. Para eso tenemos entidades públicas en las cuales podemos nosotros demostrar nuestro trabajo y por supuesto les hago un llamado a todas las personas que están viendo este video a por favor respetar y tener valores en cuanto a lo que es la responsabilidad de emitir un comentario despectivo hacia un trabajo en el cual nosotros estamos haciendo de corazón y por supuesto luchando por una juventud, una generación de relevo que necesita, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica, que nosotros salgamos adelante, ¿ok? Escuchamos a Julio Guevara, quien es el manager de los 19 jóvenes venezolanos cuyo caso conmocionó al país y al mundo, pues presuntamente tras haber culminado su gira en Europa pidieron asilo en España y escuchamos al manager diciendo que son falsas las acusaciones que han realizado medios internacionales afirmando que estos beisbolistas acudieron el lunes 31 de marzo a la sede de la Policía Nacional en Barcelona para solicitar asilo. Y es que ese mismo día los jóvenes tenían previsto regresar a Venezuela, pero según los medios españoles le dijeron a la policía que estaban a la deriva y por ello pidieron protección, mientras que Guevara ha dicho que no hay prueba de que estos jóvenes hayan dicho esto y que él en ningún momento los abandonó. El entrenador manifestó que efectivamente los deportistas volverían al país el lunes 31 de marzo, pero no lo hicieron porque había una posibilidad de ser contratados y chequeados esa semana por unos equipos y ellos decidieron quedarse, no pidieron asilo, solo pidieron información para formalizar su proceso legal, optar por una contratación y seguir su vida como un ciudadano común. Dijo que él se vio obligado a regresar a Venezuela por problemas de salud, pero estos chicos no se quedaron solos, sino con un equipo de trabajo con el que cuentan a nivel internacional.
también desde Venezuela se dio a conocer que el gobierno nacional, específicamente desde la Fiscalía comandada por Tarek William Saab, entregó a la ONU una ficha de cada uno de los familiares de los migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador tras sostener una larga conversación con el representante del organismo internacional en el país, Gianluca Rampolla. De esta forma hacía referencia Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Que el sistema de Naciones Unidas actúe. Yo le pedí, secretario general, alto comisionado, tome el teléfono, llame al presidente Bukele, exíjale con severidad a nombre del derecho internacional de los derechos humanos, den la lista de las personas presas en ese campo de concentración. Digan de qué están acusados, ante qué juez han sido presentados, qué delito cometieron en El Salvador. Si no, libérenlos de inmediato. Les dije al secretario general Antonio Guterres, le dije a Volker Truth. Confieso que yo no podía creer, uno que está todo el tiempo en la noticia, publicando, comentando, yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Lo que está ocurriendo con la migración en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con la desaparición forzosa, la tortura contra los migrantes venezolanos, no sea el inicio del fin del sistema de Naciones Unidas. Hoy, para abrirle la puerta al diablo, al monstruo del nazifascismo otra vez. Ahora se está saliendo la... Bien, de esta manera el gobierno de Maduro ha detallado que la deportación masiva del gobierno de Estados Unidos viola expresamente el artículo 7 del Estatuto de Roma, porque son deportaciones forzadas y detenciones arbitrarias e ilegales. Han dicho que son desapariciones forzadas, incluso porque no saben dónde están, y que todo esto tipifica claramente en un crimen de lesa humanidad, porque se ha hecho en razón de la discriminación de que son venezolanos. De esta manera han dicho que entregan esta carta hoy miércoles al Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos para exigir que se trate de emergencia el secuestro de los migrantes. Y de Venezuela nos vamos a Perú. Está nuestra compañera Carmen Alvarado con los temas del día, polémica en el país. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cinzia? Nuevamente nos reconectamos porque tenemos que hablar en esta oportunidad de algo que para muchos ya está sonando como inconstitucional. ¿A qué me refiero concretamente? Pues esta propuesta del Ejecutivo de implementar una franja informativa para que se pueda difundir lo bueno del gobierno, así como lo escuchan. Una franja informativa en prime time, nada más y nada menos. Podría esto ir incluso de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Claro, la duración sería de 40 minutos. Todavía los detalles no se han definido hasta estos momentos, pero ya el gobierno ha salido a defender su propuesta, una propuesta que tiene que ser debatida en el Consejo de Ministros y luego en el Parlamento Nacional. Luego de ahí ya se podría materializar, pero de pronto ya el proyecto está generando repercusiones porque incluso muchos abogados aseguran que esto es netamente inconstitucional. Es obligar a los medios de comunicación privado colocar, digamos, una franja informativa de lo bueno que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana. Y esto responde también a algunos cuestionamientos por parte de la mandataria de que los medios no informan lo que se avanza, es decir, capturas, allanamientos, y que solamente se pone sobre la palestra lo malo, lo negativo. Entonces, claro, para muchos esto podría emular incluso a los gobiernos o los regímenes dictatoriales, como el Daniel Ortega Murillo, también el régimen de Nicolás Maduro. Esto claramente, hasta los congresistas de la República así lo han manifestado y han asegurado que este sería una antesala antidemocrática. La Sociedad Peruana de Radio y Televisión también se ha pronunciado a través de un comunicado y ha asegurado que esto pues va de la mano incluso con iniciativas que empezaron en Venezuela. Vamos a escuchar
primero las palabras del ministro de Justicia, Eduardo Arana, para que se pueda entender este contexto y el porqué o el propósito de este proyecto de ley del que todo el mundo ahora está hablando. Adelante. Finalmente, un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión 28278 y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que vienen realizando del Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana. Bien, Carmen, tantas cosas que comentar en esta instancia, ¿no? Este es el peligro de que sigan avanzando estos regímenes dictatoriales, porque pues sin duda alguna marcan un precedente de que se puede hacer lo que se quiera con cada uno de los países y al final totalmente afectados los medios de comunicación que buscan seguir sobreviviendo en una era de redes sociales, y esto indiscutiblemente complica las cosas para los que trabajamos en medios de comunicación. No, y sobre todo la pluralidad, estamos en una democracia, o sea, es decir, los medios y los periodistas estamos para criticar, para cuestionar, para poner la lupa, para hacer preguntas incómodas, y esto es groseramente inconstitucional. O sea, si hablamos de la Carta Magna del Perú, esto está yendo contra artículos pues donde se garantiza el derecho a la información y puntualmente también a la pluralidad de la información. O sea, lo que aquí se quiere comenzar a poner sobre la mesa, Cinzia, es un horario simultáneo, podría ser de 40 minutos, donde el gobierno asegure que está haciendo algunos lineamientos, tenga alguna hoja de ruta en este marco de emergencia, en esta declaratoria de estado de emergencia por la criminalidad. Recordemos que estamos en estado de emergencia ahora en la capital peruana y en la provincia constitucional del Callao, y también hay otras regiones como La Libertad y en Patás, luego de también lo que ocurrió por esos atentados. Pero esto marcaría, como tú bien dices, un precedente maligno, un precedente realmente muy dañino para los medios de comunicación, donde estamos para pues cuestionar nuevamente, insisto, y no para seguir, digamos, el planteamiento o el sentido, la perspectiva del gobierno de turno. Sin duda, Carmen, seguiremos defendiendo desde acá la libertad de expresión, de información, que no limita el derecho a la información de los ciudadanos, al contrario. Gracias por traernos la noticia, como siempre, desde Perú, Carmen. Gracias por el contacto. Bien, y traemos una noticia positiva entre tanta incertidumbre tras el terremoto en Birmania, que ha dejado miles de personas fallecidas, y a raíz de estas tareas de rescate podemos confirmar que los equipos salvaron a una mujer de 63 años de los escombros de un edificio en la capital, pero se desvanecían las esperanzas de encontrar a muchos más sobrevivientes de este violento terremoto que ha pues acabado con la vida de más de 2.000 personas, agravando la crisis humanitaria. Y de esta manera la mujer fue rescatada con éxito de los escombros la madrugada del martes, 91 horas luego de ser sepultada tras el derrumbe del edificio en este terremoto magnitud 7,7 ocurrido el pasado viernes al mediodía. Los expertos afirman que la probabilidad de encontrar sobrevivientes disminuye drásticamente después de 72 horas. Esta mujer ha sido rescatada gracias a las labores de las autoridades, y también pues se logró encontrar un hombre por parte de los bomberos, quienes lo liberaron de los escombros de un hotel más de 100 horas después del terremoto. Estas imágenes capturan el momento en que los rescatistas lo encuentran y logran sacarlo a través de ese pequeño agujero para posteriormente colocarlo en una
camilla. Un sismo que ha dejado más de 2.700 muertos, miles de heridos y desaparecidos. Este es el impactante momento en el que este hombre era rescatado a través de este pequeño agujero. Reiteramos, 100 horas habían pasado desde este lamentable incidente en Birmania, donde cada vez son menores las esperanzas de seguir hallando a estos afectados de los derrumbes.